Conejitos, por fin llegamos a la última clase de MATLAB sobre métodos numéricos. Aquí desarrollaremos el algoritmo de Runge-Kutta, que parece difícil, pero en realidad es muy sencillo. Comencemos recordando que existen diferentes versiones de este algoritmo, los cuales se denominan algoritmos de primero, segundo, tercer, cuarto y hasta quinto orden. La palabra orden no implica que la solución numérica tenga algún exponente o término no lineal que complique el algoritmo, sino que más bien hace referencia al número de rectas tangentes utilizadas para estimar el posible valor futuro de la solución numérica. En lecciones anteriores explicamos esto y además desarrollamos el algoritmo de cuarto orden, que es utilizado en múltiples aplicaciones computacionales o en sistemas embebidos, por lo que si aún no has comprendido la parte teórica de este tipo de algoritmos, te recomendamos volver a ver nuestras clases sobre este tema, o también puedes acercarte con nosotros si tienes alguna duda, ya sea dejando tu pregunta en esta plataforma o enviándonos un mensaje directo. Los algoritmos de Runge-Kutta basan su funcionamiento en establecer una o más rectas tangentes que determinan la dirección de la curva o solución numérica. En el algoritmo de cuarto orden se utilizan 4 rectas tangentes que trabajan en una ventana de valores de la variable independiente. Recuerda que esta se encuentra acotada por el valor del instante de tiempo donde estamos haciendo el análisis y este mismo valor, pero con un incremento o tamaño de paso. Las rectas tangentes en estos puntos permiten evaluar la dirección de la solución para estimar su posible valor futuro, mientras que existen 2 rectas tangentes en el punto medio de esta ventana de valores que acotan el comportamiento de la curva para garantizar su continuidad hacia el siguiente punto. Estas rectas tangentes se operan matemáticamente para crear el valor o valores del estimador que permitirá calcular la solución numérica de la ecuación diferencial que estemos operando. Pero como lo dijimos antes, te invitamos a revisar nuestra clase teórica sobre este tema en caso que tengas alguna duda. Comencemos el algoritmo creando un archivo llamado Runge-Kutta 4 o cualquier otro nombre que tú desees. Y tal como ocurrió con el algoritmo de solución numérica del trapecio, este tendrá como parámetros de entrada las condiciones iniciales del sistema, la función de la ecuación diferencial, el valor extremo o último de la variable independiente y el número de intervalos a utilizar para el cálculo. Estos intervalos tienen el mismo significado que hemos aplicado desde el desarrollo de algoritmos de integración numérica y no tienen nada que ver con el número de rectas tangentes del análisis, ya que en cada intervalo se utilizan 4 rectas. Al final, la función enviará de regreso 2 parámetros que serán todos los valores de las variables dependientes e independientes de acuerdo al caso que estemos resolviendo. Con esto establecido, podemos comenzar el algoritmo definiendo el tamaño de paso del cálculo numérico, el cual solamente es la división entre el valor extremo o final de la variable independiente y el número de intervalos del cálculo. El siguiente paso consiste en crear un vector unidimensional que almacenará todos los valores de la variable independiente, el cual ya hemos utilizado en lecciones previas, y tal como ocurre con los algoritmos de solución numérica mostrados en clases previas, este también puede utilizarse en ecuaciones diferenciales que tengan una o más variables dependientes. Por esta razón, es necesario que nuestro algoritmo sepa cuántas variables tiene la ecuación diferencial, lo que se puede conocer al utilizar la función size, cuyo parámetro de entrada es la condición inicial de la ecuación diferencial. Luego de esto, se crea la variable que almacenará los valores calculados en cada ciclo. Aquí el número de filas representa el número de variables independientes, mientras que el número de columnas representa el número de intervalos o cálculos a realizar. Esta variable se inicializa con ceros para que esos valores sean reemplazados en cada ciclo de cálculo, pero es necesario asignar el valor inicial en la primera columna de datos. A partir de este punto, solo debemos establecer un ciclo iterativo for, cuyo iterador comenzará en el intervalo número 2. La razón de esto la explicamos en la clase anterior, así que te recomendamos echarle un vistazo en caso que tengas alguna duda. Dentro de este ciclo calcularemos cada una de las rectas tangentes para encontrar la solución numérica. La primera recta requiere de evaluar la ecuación diferencial en función del tiempo anterior y el valor o valores anteriores de la variable dependiente. La segunda pendiente necesita de un incremento o tamaño de paso para la o las variables dependientes, que puede calcularse al multiplicar la recta anterior por el tamaño de paso de la variable independiente. Esto mismo se repite para la pendiente número 3 y además
Además, ambas rectas deben ser creadas al evaluar la ecuación diferencial en función de las variables dependientes e independientes, pero sumando un incremento o tamaño de paso. Por último, se calcula el tamaño de paso de las variables dependientes para la última recta del algoritmo, además que se evalúa a la ecuación diferencial con este último valor que acabamos de calcular. La forma o ecuaciones de las rectas no son arbitrarias, ya que tienen un significado geométrico que explicamos en la lección teórica sobre este tema. Y es que tal vez notaste que la suma en estos términos requiere que el tamaño de paso sea dividido entre 2. Solo para aclararlo, esto se debe a que las rectas se encuentran en el punto medio entre el instante de tiempo que estamos estudiando y ese mismo instante, pero con un incremento delta t. Con esto en mente, vamos a probar la funcionalidad del algoritmo con un sistema en espacio de estados, que si no sabes lo que es el espacio de estados, te recomendamos que accedas a nuestro taller sobre control de sistemas dinámicos. Ahí te enseñaremos principios básicos de ecuaciones diferenciales, modelado de sistemas y su control. Proponemos utilizar la misma función que utilizamos en la clase anterior. Recuerda que la matriz A multiplica los valores de las variables dependientes almacenadas en el vector X, los cuales están en función de la variable independiente. Con esta función definida, vamos a llamar al algoritmo y consideraremos que las condiciones iniciales son 1 y menos 1 para la primera y segunda variable dependiente respectivamente. Asimismo, buscaremos la solución numérica para el sistema propuesto desde 0 hasta 25 segundos, con 1000 muestras o intervalos para realizar el cálculo. Recuerda que este valor de tiempo no es más que el punto extremo o final de la variable independiente donde se terminará el cálculo y no determina el tiempo que se tardará el algoritmo en ejecutarse. Al terminar el cálculo, que prácticamente es instantáneo, podemos ver el comportamiento de la solución de la ecuación diferencial. Observa que los resultados comienzan en las condiciones iniciales definidas y continúan progresivamente en forma de oscilación, ya que el modelo propuesto es de un sistema armónico. Te invitamos a que pruebes con las ecuaciones diferenciales ordinarias que tú desees. Esto te permitirá ajustar tu algoritmo de acuerdo con las necesidades de tu problema. Conejitos, podemos comparar los resultados obtenidos con este algoritmo y los otros dos desarrollados en la clase anterior. Si así lo deseas, puedes copiar sus archivos y pegarlos en la misma carpeta donde estamos desarrollando este algoritmo. Pero si no quieres duplicar archivos, es posible que accedamos a ellos aun cuando sí están en otra carpeta. Solo escribe la función add_path, cuyo parámetro de entrada será la dirección completa de la carpeta donde se encuentran esos archivos. Así, podrás ejecutarlos desde la terminal o command window, sin la necesidad de que se encuentren en la misma carpeta donde estás trabajando. Entonces, vamos a cerrar cualquier figura gráfica que tengamos abierta y comencemos la comparación ejecutando el algoritmo básico para resolver ecuaciones diferenciales de forma numérica. Sus parámetros de entrada serán los mismos que explicamos en la clase anterior. Además, recuerda que al ejecutarse este mostrará un gráfico con los resultados. No cierres la figura para que podamos incluir los resultados del algoritmo del trapecio, cuyo archivo ejecutaremos desde la terminal repitiendo los mismos parámetros. Recuerda no cerrar el gráfico, ya que ahora ejecutaremos el algoritmo de Runge-Kutta que acabamos de desarrollar, cuyos parámetros serán los mismos que los de las dos funciones anteriores. Después de ejecutar estas funciones, vuelve al gráfico y verás que los resultados de cada algoritmo aparecen en pantalla. Incluso puedes notar que existe un desfase entre cada gráfico, lo cual puede deberse a la precisión del estimador que se está utilizando en cada uno. Sin embargo, el comportamiento es el mismo sin importar el algoritmo utilizado, por lo que podemos considerar que nuestros códigos funcionan correctamente. Conejitos, de ustedes dependerá ajustar estos algoritmos de acuerdo al problema que quieran resolver. Muy bien dicho, nosotros solamente les dejamos la base de los algoritmos y a partir de aquí dependerá de cada uno de ustedes ajustarlos o mejorarlos al profundizar en la teoría o fundamentos matemáticos detrás de cada uno. Pueden existir muchísimas variaciones de un solo algoritmo numérico, así que te recomendamos estudiar tu problema a resolver y escoger aquella solución que mejor se adapte a tus necesidades. Y no se compliquen tanto, conejitos. Recuerden que la mejor teoría es aquella que requiere lo mínimo para funcionar. Además, si tienen alguna duda, pueden contactarnos a través de cualquiera de nuestros medios digitales. Sus consultas no tienen costo, así que anímense a acercarse con nosotros. Mientras tanto, continúen estudiando y nos vemos en la siguiente lección.